Pero no quiere, no, que no quiere, no, la guerra. Nunca la quiso, se la impusieron. Yo hubiera preferido cultivar girasoles toda mi vida, mecerme bien chivo en mi hamaca galana a las 3 de la tarde y ver desde aquí a las cipotas nalgonas subiendo la cuesta mientras el agua de sus cántaros derrama, cual nube preñada, hileras de agua fresca sobre la belleza de sus cuerpos calientes y quinceañeros, un día como hoy, cuando merecidamente descanso luego de 20 años de guerra, aquí en el pequeño solar de mi casa. Apenas 50 manzanas de tierra, de laderas y valles, que nadie quiso y que yo generosamente tomé para poder dar trabajo a algunos de mis mejores hombres, gente fiel y sencilla, aguerridos combatientes que de otro modo estarían desempleados ahora, cuando de lo que se trata es de impulsar la paz. Eso fue lo que me confesó el comandante aquel, un intelectual de izquierda a quien yo, Indalecio Tierras, originario de Suchibimba, conocí antes de haber perdido el horizonte, ese camino en donde ahora se funde y confunde la izquierda con la derecha y viceversa. Creo que lo conocía ya cuando por aquello del Cerro Perón, allá cuando los Rolling Stones empezaban a ponerse de moda. Entonces, en aquel tiempo, era el guerrero, mi comandante, un hombre tan sencillo como también buscado. Lo buscaba la dictadura, esa misma que los de su clase nos impusieron. Lo buscaban por todos lados, aun a pesar de su origen de clase y su apariencia burguesa. Pudo, sin embargo, con la clandestinidad, evitar la captura y el asesinato, como también, desde allí, dirigir la guerra. Yo fui uno más en su ejército de pobres, un guerrero más de ese ejército. Cuando este era apenas solo un puñado de hombres, él llegó caminando sobre una calle oscura y solitaria, y por ahí mismo, pero en sentido contrario, iba yo también. En un punto medio de ese camino nos encontramos, y entonces él dijo aquello que me obligó a seguirlo: lucha armada hoy y socialismo mañana, murmuró, y luego, con mi ayuda, se convirtió ese murmullo en voz abierta y grito popular sobre paredes y altoparlantes. No sabía realmente lo que era el socialismo, pero sabía en carne propia y muy bien lo que era el capitalismo. Cualquier cosa deberá ser mejor que esta, pensaba, y entonces, como otros, pero con un fusil en la mano en lugar de una guitarra, apuntaba, disparaba y cantaba. Y lo hubiera hecho hasta morir, de no haber sido porque mi comandante, quien sabía mucho de socialismo, pero muy poco de capitalismo, empezó de repente a decir que la mejor estrategia contra la guerra era no hacerla. Y es que para mi comandante la guerra tenía solo un carácter militar, y por eso, para terminarla, aunque fuera una guerra impuesta, lo único que hacía falta era de poner las armas, y fue lo que en efecto hizo. Entregó sus armas y las de su ejército a la dictadura, y luego declaró que ya no había ninguna razón para la guerra, porque la dictadura, la misma a la que le entregó sus armas, ya no existía, solo porque ésta, ante su enemigo rendido, había cambiado de forma. De golpearlo sobre la espalda, había pasado a sobársela, siempre y cuando, naturalmente, se mantuviera agachado, ilustrándole los zapatos. Una verdadera revolución, le llamó mi comandante, además, a eso. Y de ahí que pasara de la legítima defensa a volver la otra mejilla, no la propia, naturalmente, que para él estaba del pueblo, que muchas veces se vio obligado a prestarla ante una guerra que, en su parte económica, nunca terminó, es decir, en la parte que a mi comandante nunca le interesó, porque burgués como era, nunca fue esa parte precisamente su problema. Lo que conocía de esa parte lo conocía a través de los libros, pero no de manera directa. Y
Y esa fue siempre una diferencia importante entre él, gran parte de su ejército y el pueblo. Fue de ese modo como nos separamos. Él se quedó allí en su hamaca galana y yo aquí, bien jodido, en donde siempre estuve y en donde todavía está aquel pueblo sin tierras, donde Goliat sigue haciendo las suyas, aunque David, mi comandante, diga lo contrario. Está claro que en el cambio de actitud de mi comandante, mucho tuvo que ver el derrumbe del socialismo en el mundo. Eso de lo que él siempre supo mucho y de lo que yo todavía no sé nada. Bien claro está que eso lo desmoralizó, pero lo desmoralizó a él, que en eso se inspiraba. El pueblo, por el contrario, siempre tomó como su fuente de inspiración la realidad insoportable que vivía y la necesidad de cambio que ésta imponía, un factor que en lo esencial todavía persiste, aun a pesar de la gran la revolución, de la cual mi comandante, el guerrero, proclama ser el padre. En realidad, respecto al poder, lo ya señalado y que equivocadamente algunos denominan democracia, y por parte de mi comandante, el abandono de su actitud de luchar y soñar, allá no va a hacerlo. Y todo solo por unas cuantas migajas de poder que todavía no llegan al pueblo. Razón de más para no estar engañado, aunque sí, quizás confundido. Como confundido estoy yo aquí, sin saber exactamente qué hacer, aún a pesar de no haber perdido jamás mi deseo de lucha. Y es que no pueden desaparecer los deseos de nada cuando la realidad que los genera sigue estando presente. Fue solo mi comandante, aquel guerrero loco, ahora en su hamaca, el que se cansó de luchar, cuando la mentira, el socialismo, esa verdad horrorosa tal como se practicó y en la que él fundó su lucha y sus sueños, se derrumbó. ¿Cuándo empezó a delirar el guerrero? ¿Lo ha hecho toda su vida o comenzó después? Quisiera decir que ha estado loco todo el tiempo, porque la guerra es en sí una locura y todos sus actores también. Quisiera hacerlo, pero no puedo, porque eso significaría afirmar que la legítima defensa es también una locura. Mi comandante no fue nunca una víctima en sentido económico, pero sí en sentido político, puesto que por identificarse en un principio con los intereses de una clase que no era la suya, fue perseguido, y de esa persecución nace su derecho de legítima defensa. Hubo un tiempo entonces cuando mi comandante estuvo mentalmente sano, pero luego de repente enloqueció. Lo hizo a partir del momento en que le negó a la defensa su legítimo derecho, solo porque él, al deponer sus armas y la de su ejército, había dejado de ser víctima. La suerte del pueblo y su ejército no le importó. A esos que se los lleve putas, habrá pensado, exactamente como piensan los locos, los psicópatas, que solo pueden sentir y entender sus propias necesidades, pero no las de otros. Le dijo, esta es la honra de la Juana.